quedó en el dormitorio y yo la llevé a la sala de mi casa. Y ahí empecé a caminar con ella y a orar. Y empecé a decirle al Señor: Señor, me has dado la criatura más hermosa que un padre, un hombre pueda querer. Me has dado la hija más dulce y más preciosa. Y esta niña ha sacado de mí los sentimientos más nobles que han podido haber. No pensé que me la ibas a dar solo por 2 años y 2 meses. Sé que hoy día va a morir. Así que quiero entregarla y quiero presentártela y dártela a ti. Pero en el momento en que estaba orando eso, sentí la presencia de demonios, de muchos demonios. Una presencia horrible. Y entonces me molesté y me enojé y le dije: Señor, esto es entre tú y yo. No quiero que hayan demonios aquí. Limpia este ambiente. Y entró como un viento en la habitación y fue como un viento prácticamente, y se limpió y todo quedó como clarísimo. Y continué orando y le dije: Señor, gracias por esta preciosura, gracias por este regalo, aquí está, es tuya, te la entrego. Cuando terminé de orar, ella expiró y se fue. Entonces se murió y volví al dormitorio y le dije a mi esposa: la niña ha partido. Y ella en silencio lloramos, la colocamos ahí. Llamé a mis papás que vivíamos en la misma casa de ellos, les dije: Carlita ha muerto. Ella se llamaba Carla. Yo la amaba tanto que le puse mi propio nombre, en femenino por supuesto. Yo me llamo Carlos. Yo dije: ella se va a llamar como su padre, Carla. Entonces les dije: Carla acaba de morir. Y llamé a los otros pastores y se movieron y vino el pastor y le dije: necesito ir a comprar un cajón para enterrarla y comprar un nicho en el cementerio. Fuimos, compramos el lugar, volvimos, y lo habitual es hacer el velorio, tenerla una noche, etcétera. Les dije: no quiero hacer el velorio, la voy a enterrar ya no más. Y unos cuantos hermanos lograron reunirse con nosotros, fuimos al cementerio, la enterramos. Allá en Bolivia se acostumbra, en los nichos la ponen y le ponen estuco y te dejan escribir lo que tú quieras, el nombre de la niña, etcétera. Y ahí escribí: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Puse ahí y nos fuimos. Llegamos a casa y yo entré en un estado depresivo, en un estado de depresión terrible. Antes, y esto es importante, antes de llevarla al cementerio, ni siquiera contratamos un carro fúnebre, una funeraria. La llevamos en el auto, en el carro del pastor. Y yo estaba sentado en el asiento de atrás y tenía el cajón con el cuerpo de mi niña ahí en mis faldas. Y no sé ni dónde estaba mi esposa, no sé ni cómo llegó al cementerio. Pero yo me recuerdo que levanté la tapa del cajón donde tenía el vidrio por donde se la miraba. La miré. Tomé un pedazo de papel y escribí lo siguiente. Dije: Carla, hoy día voy a enterrarte, hoy día tú has partido. Quiero que sepas que yo me he muerto contigo, porque para mí ya no hay motivo para seguir existiendo. No tengo razón para vivir, voy a seguir existiendo. No me puedo matar, no me puedo morir porque soy cristiano, conozco a Dios, pero quiero que sepas que a partir de ahora y hasta que yo me muera, solo voy a existir, porque estoy enterrando contigo mi corazón y mi vida. Puse el papel, cerré y la llevamos y la enterramos así. Y con ella se enterró mi corazón. Entonces nos quedaba el niño que tenía 4 años, 3 años, 6 años, 3 años. Para que vean, no soy bueno con los números. 3 años. Y entonces mi esposa tenía que cuidar de él. Y yo entré en un estado depresivo, como les dije, muy fuerte, muy grande. Y bueno, tenía que seguir siendo pastor. Teníamos una iglesia de 4 o 5 mil miembros. Seguíamos orando por los enfermos y se sanaban, la gente se convertía. Entonces cada vez que me tocaba predicar a mí, porque éramos 3 pastores que predicábamos,
El día anterior yo me ponía a orar y lloraba por 2 horas delante de Dios, y a las 2 horas secaba mis lágrimas y pedía la palabra al día siguiente. Cuando estaba predicando me recordaba algo de mi hija y hablaba y lloraba, y la congregación lloraba conmigo, y fue así por todo un año. Mi oración en ese año era la siguiente. Yo le decía: Señor, no entiendo por qué se ha muerto mi hija. Tú sabes cuánto la amaba. Tú sabes que ella significaba para mí todo lo más puro y lo más noble que hubiera. Tú sabes que la amaba por encima de todo. Así que no te voy a dejar, voy a seguir trabajando, sigo creyendo, soy cristiano, te voy a seguir sirviendo, pero solo una cosa te pido. El día que tú creas que yo estoy preparado, por favor explícame, hazme entender, porque no entiendo. Y así pasó un año, hasta que llegó ese año y un amigo brasilero, un pastor brasilero, me invitó al Brasil. Me dijo: venga, predíquenos a los líderes, denos un seminario. Y viajé al Brasil y estuve allá predicando. Y un día nos invita a almorzar una hermana de la iglesia que era peruana. Al pastor y a mí fuimos, y la hermana estaba casada con un hombre que había sufrido mucho y parece que estuvo enfermo, alguna cosa, una crisis grande. Y en la mesa ella le pregunta al pastor, le dice: pastor, ¿por qué nosotros los cristianos sufrimos? Y el pastor la mira y me mira a mí y le dice: ¿quieres saber por qué sufrimos los cristianos? Y ella le dice: sí, me gustaría entender, porque he sufrido mucho con mi marido. Y me mira a mí el pastor y me dice: ¿tú sabes por qué nosotros los cristianos sufrimos? Le dije: tengo una idea, pero dentro de mi mente le respondí: ahora mismo no sabes cuánto estoy sufriendo yo. Y entonces él empieza a contar y dice: ¿has escuchado la historia de Job? Le dice ella, ¿no? Ella dice: sí, he escuchado. ¿Tú has leído el libro de Job? Me dice: sí. Y yo le dije: sí, claro, lo he leído. Y en el momento en que él me habla, el Espíritu Santo desciende y me habla en este oído, al lado izquierdo. Me dice: escucha, esto es lo que me has estado pidiendo todo este año. Cuando escuché eso, y era el Espíritu Santo, me di la vuelta, lo miré, abrí mis orejas, abrí mis ojos y mi boca, y dije: no me voy a perder una sola palabra de la explicación. Y él empieza a contar, y él cuenta esta historia y dice: Job era un hombre varón perfecto, recto delante de Dios, etc. Y el diablo se presenta con sus hijos y Dios le dice al diablo: ¿has visto a mi siervo Job, que es varón recto, etcétera, etcétera? Sí, pero él te sirve porque está interesado. Si tú le tocas, él no te va a servir, te va a dejar. Le da permiso, y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Después en el segundo capítulo otra vez, etcétera, etcétera. Y la explicación es: muchas veces nosotros los cristianos sufrimos sin motivo. ¿Cómo así? Sí, no hemos hecho nada malo para sufrir. La realidad es que allí arriba ha pasado algo, y aquí abajo después está sucediendo lo que arriba se ha decretado. El domingo les voy a compartir un poquito más en detalle acerca de la historia de Job y todo esto que tiene que ver con nuestro testimonio. Pero el resumen era que los cristianos, nosotros sufrimos muchas veces porque allí arriba en los lugares celestiales hay una batalla, hay una guerra, hay una discusión por lo menos, y se determinan muchas cosas aquí que nosotros no sabemos, y aquí vivimos las consecuencias. Y a veces uno se pregunta: estoy sirviendo, estoy siendo fiel, estoy diezmando, estoy asistiendo, estoy orando, no he traicionado a nadie, no he pecado nada, estoy bien, y me pasa esta cosa. ¿De dónde me viene? ¿Verdad? Y entonces el hermano le dijo: Job era varón justo, recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y aún así le vino todas estas cosas. Y muchos sufrimientos que nos pasan a nosotros, estoy seguro que alguna vez les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Mejor se estaban portando, fieles, asistiendo, orando, recordando los mensajes del pastor Jorge, haciendo lo que él decía, y ¡pam!, les viene una y que les tira para abajo y dicen: ¿de dónde, no? Y de ahí es que yo creo que viene el dicho:
no te acerques mucho a Dios porque el diablo te va a dar duro, ¿verdad? No te consagres demasiado porque ahí te viene una buena. Y en cierto sentido, y lo voy a explicar después con más claridad, es cierto, pero bueno, el resumen esa noche fue que no debemos culparnos por todo sufrimiento.